Bueno, estamos con Karina Sosa, presidenta de ATSS. Karina, muchas gracias por recibirnos. En primer lugar, estamos acá en el gremio. Y bueno, la verdad con el tema de la campaña por el plebiscito por la seguridad social, queríamos hacerte algunas preguntas. Bueno, se lanzó la campaña por la recolección de firmas. ¿Cuánto costó, no? Bueno, gracias por venir, convocarnos a esta instancia. Para nosotros es muy importante la difusión y eso lo agradecemos sobremanera. ¿Cuánto costó llegar hasta este lugar? Costó mucho porque arrancamos en 2018 con mucha humildad a plantear el tema porque sabíamos que efectivamente se iba a llevar adelante una reforma y nosotros queríamos, como sindicato de la Seguridad Social del BPS, poder demostrar que nuestra impronta, estando en los escritorios del Banco de Previsión Social, tiene que tener una escucha activa. ¿Por qué motivo? Porque atendemos de primera mano los problemas de la gente y vemos dónde hay falencias o dificultades para generar beneficios que la gente necesita para sobrevivir. La campaña costó porque solo un trabajador que hace esa tarea es el que se da cuenta de esto que te planteaba. Entonces, como tiene sus vericuetos políticos, porque son políticas públicas que son manejadas por los diferentes gobiernos, arranca esta dicotomía en un gobierno de otro color, digamos, de otra filiación. Y se consolida en la ley de urgente consideración la creación de una comisión de expertos que casualmente viene en una cláusula de un crédito que se le pide al BID en plena pandemia, justamente para sustentar subsidios por enfermedad y seguros de paro especiales a los efectos de esa propia pandemia. Era una de las condicionantes que le ponían al Uruguay para llegar a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué costó? Porque no todos estábamos en el mismo nivel de información. Y convencer a veces a compañeras y compañeros que no están en el métier de la seguridad social es difícil porque uno ve a la jubilación y a la pensión como algo muy lejano. Sí ve más cerca el seguro de desempleo o el de enfermedad o una prótesis, un lente de contacto, porque lo utiliza a diario la población. Pero la jubilación y la pensión, que es de lo que trató esta reforma, no la ve hasta que no la tiene cerca o hasta que no se preocupa de ver cuántos años tiene en su historia laboral. Entonces costó y costó mucho, no solo a la interna del PIT-CNT, sino también a la interna de nuestro sindicato, porque por suerte nuestros compañeros tienen no solamente estabilidad laboral, sino buenos ingresos, y tampoco ven como un problema el tema de la jubilación, ¿no? Pero nosotros fuimos más allá. Entendimos que la población vulnerable de nuestro país, que es la que atendemos todos los días en nuestros escritorios, es la que merece que el Sindicato de la Seguridad Social se ponga al hombro esta cuestión, la derive, la lleve, la colectivice y que derive en una cuestión que sea de todo el movimiento popular y que pueda englobar a organizaciones sociales, territoriales, barriales y, bueno, a nivel Montevideo interior. Y bueno, por eso es que costó. Buenísimo que el gremio de ATSS haya instalado esta discusión y que se haya tomado la decisión de impulsar, digamos, este plebiscito. La verdad que está bárbaro. Ahora, es un plebiscito que ataca directamente uno de los pilares fundamentales de este modelo neoliberal en el que se sostiene nuestro país, el Estado uruguayo, que son las AFAP justamente. ¿Se puede vivir sin las AFAP? Se debe vivir sin las AFAP. Uno a veces recuerda para atrás, en los años 2000, en los años 90, los plebiscitos sucesivos que hubieron sobre empresas públicas, y siempre se acuerda de la UTE, de la OCE, de Antel, pero nunca se acuerda de que el BPS también es una empresa pública. En realidad no es empresa porque no genera rentas generales, pero sí recauda. A la vez tiene que prestar un servicio de seguridad social que apañe a toda o a la gran mayoría de la sociedad uruguaya en sus vulnerabilidades sociales y económicas a lo largo de toda nuestra vida. Y además hay que tener en cuenta que acapara el 95% de la población. El otro 5% es metido de las otras cajas o de otras prestaciones, pero casi la totalidad de uruguayos y uruguayas están comprendidos en el BPS. Un poco hay que entender esto porque es responsabilidad del Estado atender los derechos humanos fundamentales, mediante políticas públicas no solamente sociales como en este caso, sino de empleo, de formación, de vivienda,
¿por qué no de natalidad? ¿Por qué no asistencia a la vejez? Bueno, eso un poco se hizo en los 15 años de gobierno progresista y se lograron algunos avances bien importantes, hay que decirlo. La ley 18395 es uno de esos ejemplos, la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es otro de esos ejemplos, pero nunca se redondeó una idea final en el que se quitara el lucro en la seguridad social, que es lo que para nosotros tiene la peor de las incidencias en el supuesto déficit del Banco de Previsión Social, que está marcado en unos 600 millones, pero lo que no se dice de esos 600 millones, que lo mismo se gasta en caja militar y policial conjuntamente, que atienden al 5% de la población. Lo que no se dice de esos 600 millones es que hay 285 millones que corresponden a exoneraciones a capitales, o sea, que se le suman al déficit, pero en realidad es plata que no se cobra, no es plata que se gasta. Y que esas exoneraciones se dan en función de la creación de puestos de empleo, cosa que después no se controla tampoco. O sea, el achique del Estado no debe ser tal, debe darse de una estructura estatal que le dé sostén a la población y sí se puede vivir sin AFAP, porque se llevan 1.280 millones de dólares por año, el doble de lo que es el supuesto déficit del Banco de Previsión Social. Y que si bien sabemos que se invierten en títulos de deuda pública y que el Estado uruguayo utiliza mucha parte de ese dinero para obras públicas, y bueno, aquel candidato o candidata que se presenta a las elecciones en términos político-partidarios tiene que saber que tiene que respetar los derechos humanos fundamentales, que tiene que cumplir con las competencias del Estado, que es salvaguardar a la población y que generar puestos de empleo, pero dignos. Y que además, si tiene informalidad en el mercado de trabajo, lo que tiene que tratar es de controlar más y de revisar esas exoneraciones que están específicamente direccionadas hacia la creación de puestos de empleo y dejarse de controlar tanto a las empresas chiquitas que a veces sobreviven porque son tan trabajadores como nosotros que a veces no solamente trabajan 8 horas, trabajan entre 2 y 14 porque lo que tienen es un kiosco y en realidad aparentan ser empresarios en la jerga de BPS, pero son trabajadores que subsisten apenas. Entonces, sí se puede vivir sin AFAP, se debe vivir sin AFAP, el dinero que le destinamos a la AFAP es excesivo, las AFAP nos cobran entre un 18 y un 22% de nuestro aporte de comisión, de seguro de vida, porque también hablan de que les queremos expropiar los dineros a la clase trabajadora. Bueno, el sindicalismo no se dedica a expropiar nada, se dedica más que nada a defender y a reivindicar derechos sociales y laborales, por supuesto, y en ese marco decir que si las AFAP, cuando una persona fallece en actividad, no tiene ningún causaviente con derecho pensionario, le devuelven la plata a la familia porque lo que le está pagando la persona es un seguro de vida. Eso las personas lo podemos hacer sin necesidad de que exista el lucro en la seguridad social solidaria. Y podemos mejorar las prestaciones, crear nuevas que se necesiten, atender las infancias y adolescencias que ahora le están cargando a la última etapa de vida de un trabajador, que es cuando ya después no le queda más nada que su última etapa, las culpas de que los jóvenes no se van a poder jubilar. Bueno, lo hubieran pensado antes de instalar un sistema mixto en un país tan chiquito como Uruguay, que no necesita de ninguna banca financiera que se ocupe de los temas de seguridad social. Y el motivo es claro y es contundente. Los bancos no hacen beneficencia. Si no fuera un gran negocio trabajar con el dinero de los trabajadores, valga la redundancia, no estarían instaladas en nuestro país. Exacto. Ahora, este plebiscito se desarrolla en una situación particular porque, por ejemplo, no cuenta con el apoyo del Frente Amplio como coalición, ¿verdad? ¿Cómo te parece que podría influir esto en la junta de firmas? Esa pregunta te la voy a contestar con datos de la realidad, ¿no? Nosotros somos muy abiertos y tenemos una gran apertura hacia todos los lugares desde donde nos convocan para solicitar información y sobre todo formación al respecto de este tema que es tan complejo de entender. Y en ese marco hemos ido a innumerables comités de base. Después de nuestra charla, las bases quedan discutiendo cómo es posible que no supieran tal o cual detalle de la seguridad social, cómo es posible que ellos como votantes no tuvieran esa información a la mano,
¿Cómo es posible que las AFAP subsistieran 27 años pagándole a 58% de las personas menos de 1.908 pesos por mes? ¿Cómo es posible que si se le paga lo mismo que al BPS, el BPS asuma todo el riesgo y la AFAP ninguno y siempre el garante sea el Estado? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y quedan ahí como en una... Claro. En un momento uno decide retirarse para que puedan tener su discusión de forma sana y que entre sí se pueden alimentar de las dudas y consultas que tengan. Siempre quedamos comprometidos a una segunda o tercera instancia, porque obviamente que surgen voces disonantes dentro del movimiento político de la coalición de izquierda progresista, y siempre les pueden tirar alguna información que les haga ruido y generalmente nos preguntan, y cuando le damos la respuesta logran entender. Así que no creemos que sea un problema que el Frente Amplio tome sus decisiones como fuerza política, al contrario, tienen toda la libertad como la tenemos los sindicatos y se pueden dar la forma que quieran y dar las órdenes que quieran dentro de las bases, pero las bases son sabias e inteligentes. Entonces, en ese marco no lo vemos como un problema, sino lo vemos como una virtud, porque la estructura que pretendemos darle a la Constitución, con estos 3 pilares fundamentales que para nosotros son importantes, que se tienen que respetar, abren la posibilidad de ese diálogo social que el acuerdo programático del Frente Amplio se encarga de nombrar tan permanentemente, y nosotros entendemos que estamos abonando a que se dé una discusión sana, completa y con todos y todas para que puedan opinar libremente. Buenísimo. Y la última, y no te molestamos más, contanos cómo se proyecta la campaña para estas próximas semanas, por ejemplo. Bueno, la campaña arrancó complicada porque los mismos militantes que estuvimos discutiendo la papeleta y haciendo todas las charlas y todo lo demás son los mismos que estamos organizando las cuestiones de las barriadas, las mesitas fijas, los puestos fijos de recolección. Pero la verdad que ha tenido una muy buena recepción, y a pesar de no tener todos los implementos ni todas las herramientas, la receptividad de la gente es buena. Esta es una primera etapa en donde van a firmar los convencidos, los que saben que el movimiento sindical está haciendo algo histórico, que ya TCS intentó en el año 99 derribar las AFAP porque sabíamos lo que se venía, y de hecho se vino lo que dijimos que se iba a venir, porque además entendimos que profundizar el sistema de AFAP complica más la situación del Banco de Previsión Social, y porque la gente, lo dije recién de las bases, lo digo de la gente en general, aunque no sea el Frente Amplio, porque nosotros esto lo entendimos como un problema social que transversaliza a toda la población. Y no importa cuál sea el candidato político que vayan a elegir a la hora de las elecciones. Acá lo que importa es que la gran mayoría de uruguayos y uruguayas están cobrando menos de 17.000 pesos para su supervivencia en la última etapa de su vida, que es donde deberían de estar disfrutando y pasando con una calidad de vida mínima el resto del tiempo que les quede, y sin embargo se está dando una dicotomía al revés. Se está planteando que son un estorbo y que son un problema. Eso no hay que hacerlo en una sociedad sana, eso no hay que hacerlo en una sociedad equitativa que quiere una mejor calidad de vida para su gente. No hay que hacer sentir a los demás que tienen que hacer un esfuerzo para evitarle problemas a otros. Acá no solamente el trabajador tiene que estar 5 años más trabajando para subvencionar un sistema de seguridad social que viene dañado por este sistema que yo comentaba. Acá hay que tomar el toro por las astas, sea cual sea el gobierno que venga, y definir un sistema de seguridad social que se adapte a nuestro país y que implique la revisión de la generación de puestos de empleo, y no que con el dinero de las AFAP se creen carreteras y después cuando tú pasas por un peaje sean máquinas las que te atiendan. Entonces, eso la gente lo va a ir comprendiendo a medida que pase el tiempo, y si bien ahora empezaron a firmar los convencidos, en un futuro cercano va a empezar la gente que esté realmente informada y que entienda de qué va este plebiscito y por qué nos vimos en la obligación de hacerlo. No es una protesta contra el gobierno, no es una actitud de rebeldía, es simplemente una necesidad de mejor redistribución de la riqueza y de justicia social, y nos parece que este es el momento adecuado cuando izquierda y derecha se están disputando un próximo gobierno, porque si no nunca va a ser el momento oportuno.
exacto. Capaz que hago una más, ¿Cómo no? porque en La realidad describo. antes de arrancar, hacías una mención a la diferencia de género que había con respecto a la seguridad social. ¿Cómo impacta la ley que votó el gobierno ahora y en qué medida se mejoraría en algo la situación con la derogación de la SAFA para las mujeres? Bueno, ¿cómo impacta? En el proyecto primario de reforma impactaba muy negativamente, después lo fueron corrigiendo, porque un poco también Cabildo Abierto, que tiene muchas viudas, intervino ahí porque no quería verlas perjudicadas. Entonces, en ese sentido intervino y mejoró muchísimo la redacción del artículo que va direccionado específicamente a las pensiones por Sí, viudez, que somos más mujeres que hombres. sí. Bueno, en otro orden de cosas, impacta porque las mujeres sacrificamos mucho de nuestro tiempo para la crianza, no solo de los niños, sino también a veces que nos hacemos cargo de nuestros padres. Entonces eso complica la completitud de la historia laboral. Uh-huh. Generalmente los hombres completan en un 20% más las historias laborales que las mujeres. Uh-huh. Y ahora, como desde el 96 rige la historia laboral concretamente, si no tenés el servicio registrado, va a llegar un momento que por testigos no vas a poder hacer la probanza de esos servicios. Uh-huh. Y va a ser la mujer justamente la más perjudicada, porque además, vamos a ir al otro punto, la mayor cantidad de pensionistas de vejez e invalidez somos mujeres. Por la vida que llevamos, por el esfuerzo que hacemos. Y en ese entendido, lo que hay que tener claro es que este plebiscito, ¿por qué la favorece? Porque hay mujeres que ha fallecido su esposo muy joven y están cobrando 10.000 pesos de pensión. Y el marido era el sostén de la familia. Uh-huh. Se quedó con una miserable pensión, porque es un porcentaje de la otra, de lo que hubiera sido una jubilación del fallecido, y con eso no puede vivir. Y termina o trabajando en negro o siendo explotada en un trabajo de segunda mano porque capaz que se dedicó a la crianza de la familia y cuando le faltó el compañero no tenía una formación específica para poder acceder a un puesto de empleo digno, como yo lo estaba planteando. Uh-huh. Y bueno, es en ese marco que nosotros vemos que este plebiscito va direccionado más hacia beneficiar al género femenino porque son más las pensiones de mujeres que están por debajo de los 17, de los 15.000 pesos, y sobre todo las pensiones por invalidez y vejez, ni que hablar, porque la pensión vejez te la dan cuando tú no tenés derecho jubilatorio. O sea, trabajaste toda tu vida, pero siempre en negro, entonces llegaste a los 65 años, te dieron una asistencia a la vejez por MIDES y a los 70 se convierte en una pensión vejez por BPS. Entonces, en ese sentido, creo que es el diálogo social que hay que dar. ¿Es lo que merecen nuestros viejos y nuestras viejas, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos? ¿Ellos hubieran querido eso para nosotros? Yo creo que no. Desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas que integro, vamos a estar peleando por este plebiscito, vamos a estar juntando firmas y la verdad, Karina, te agradecemos mucho por este tiempo. No, gracias a ustedes.